Hola, Ale. Oli, Oye, ¿sabías que Colombia tiene o sea, aparte de que Colombia es un país maravilloso, tiene hermosos recursos naturales, lugares maravillosos, la gente es maravillosa, también tiene cosas que lo han marcado bastante como lo que es el conflicto armado. O sea, hemos tenido épocas grandes de violencia. en definitiva, ¿sabes cuántos años de conflicto armado tenemos en Colombia? Creo que cerca de 50 años, pero sí sé que la época más horrible fue entre los años 90 y el 2010. Literal, una época llena de sangre, amenazas, masacres, desplazamiento forzado, muertes, todo a lo largo del país. Y también sé que desde entonces han como tratado de crear varios procesos de paz para tratar de conseguir, obviamente, la paz, pero ajá, hay unos que no se han podido, no han sido absolutos. O sea, ¿sabes por ahí de Sí, algunos que hemos llevado a cabo? no, sí, oh, bueno, me sé uno, por ejemplo, el de 1990 que estaba a cargo del presidente Virgilio Barcos, si no estoy mal su nombre. Este se firmó con la guerrilla del M-19 y pues no, 900 hombres entregaron sus armas, pero debido a que no hubieron muchas garantías, pues no se logró consolidar este acuerdo. Sí, yo también me ¿Conoces sé alguno uno. más? Sí, también me sé uno. Por ejemplo, entre 1999 y el 2002, a cargo de Andrés Pastrana, este trató como que de tener un acuerdo con las FARC, pero lamentablemente tampoco se logró. No, bueno, mejor dicho, no se logró. Es que más de una década pasó para tener un acuerdo más sólido. Por ejemplo, en 2016, en el mandato de Juan Manuel Santos Ujú. con la FARC, la JEP, donde 13.000 combatientes se desligaron de las armas, y se creó el sistema de justicia transicional. Nació el partido de esto, pues nació el partido político de la FARC, que son como los más comunes. Sí, sí, sí. La JET fue el proceso como que más sólido que tenemos hasta ahora, todavía, de hecho. Entonces, esta tiene la función de juzgar, investigar y también sancionar a las personas responsables de los hechos más graves que ocurrieron en el marco del conflicto armado en el país antes del 1 de diciembre de 2016. Y también está enfocada más que todo en priorizar aquellos delitos más graves que fueron cometidos por excombatientes de las FARC, gente de las fuerzas públicas de Colombia y otras personas también que tuvieron participación en esto. Es que actualmente, si no estoy mal, este proceso ha tenido mejores garantías y ha sido más exitoso que los demás. Esperemos que siga así porque la verdad ya es suficiente violencia en nuestro país. La verdad, sí, es que incluso llegó un tiempo en el que hasta incluso trascendió, no solamente estaba en las zonas rurales, sino que también vino en las principales ciudades como Barranquilla y Bogotá. Sí, sí, es que yo me quedé asombrada cuando me enteré de que no solo había conflicto en las zonas rurales, que supuestamente pues, son las zonas más vulnerables. Debió ser terrible vivir con el miedo de que incluso viviendo en la ciudad podían sufrir a mano de grupos armados y de conflictos que habían entre las Fuerzas Armadas de Colombia y ellos. O sea, una locura. Sí, totalmente una locura. Es que incluso en el año del 90, nuestro departamento, que no tenía como una cifra alta del conflicto armado, incluso Barranquilla estaba al margen de todo esto, pero fue entre el año del 98 y el 2010 que todo esto cambió radicalmente, ¿sí? Incluso los grupos armados empezaron a atacar a poblaciones específicas de estas partes por acá, de las ciudades, ¿sí? Más que todo, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Atlántico, que es nuestra alma mater, esta tuvo que presenciar cómo 20 miembros de su comunidad académica fueron asesinados. Esto entre profesores, los estudiantes y sindicalistas. Que en serio fue una de las épocas más duras y feas, donde habían partes constantes de enfrentamientos todos los días. O sea, siempre había noticias de líderes sociales, de defensores de los derechos humanos siendo asesinados, una cantidad de gente siendo secuestrada, centenares de desaparecidos. O sea, es una locura porque había masacres, perdón, y toma de poblaciones enteras. Sí, todo eso fue muy horrible. Y es que incluso no solo la Universidad del Atlántico, sino también
varias universidades públicas, las zonas rurales, las ciudades, todo estuvo marcado por el conflicto, y todo tiene literalmente el color rojo de nuestra bandera, no es más que todo por toda la sangre esa que se ha derramado. Esperemos que pues se logre un proceso de paz porque se supone que actualmente este conflicto pues no está siendo tan horrible como lo fue en esas épocas. Ojalá y el proceso de paz con los grupos armados se pueda dar para que al menos estemos un poco más cerca de lo que se supone debería ser la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos colombianos. Pues sí, eso es todo lo que todos deseamos, que tengamos un país lleno de paz y estemos y bueno, pues estamos en una constante lucha para poder lograr esa tan anhelada paz. Muchas Sí. gracias, Ale, por hacerme compañía y Gracias expresar a tu ti, punto. Naomi, por compartir sobre este tema tan interesante. Ay, gracias. Un placer, gracias. Igualmente. Bye. Bye.